En un día difícil, en un día complejo, en lo que tiene que ver con nuestra América, en lo que tiene que ver con la patria grande, en un día que lo podríamos resumir en Brasil, tristeza sin fin. Qué complejo todo lo que ha acontecido, más allá de que era predecible, era un golpe de Estado parlamentario más que anunciado, la concreción como que golpea duramente la realidad. Aquel PT con tantos sueños, con tanta esperanza, aquel PT que logró tantos avances en Brasil, que sacó a tantos brasileros de la pobreza extrema, que cometió tantos errores. Aquel PT que en esta última versión, con Dilma a su frente, en el gobierno, hace alianzas con sectores más reaccionarios, corta vínculos con sectores populares, avanza y retrocede más que avanzar. Es la presidenta de Brasil. Nadie en su sano juicio puede creer que alguien acusado de corrupción, no corrupción como parte del PT, tontamente, torpemente, delictivamente, generó para comprar votos, para financiar campañas, sino el actual presidente acusado de corrupción personal, enriquecimiento, el 30% de su corrupto gobierno en la justicia formal en Brasil está en tribunales. ¿A quién se le puede ocurrir que un gobierno de empresarios o gerentes de grandes empresas, un gobierno conformado por la élite de Brasil, un gobierno donde no hay un solo afrodescendiente, ni uno solo, en un país donde la mitad tiene esta composición, un gobierno que no tiene una sola mujer en su composición, pueda ser mejor que el gobierno legítimo de Dilma? Una coyuntura que debiera, a quienes vivimos dentro de fronteras, aquí en la República Oriental del Uruguay, o en la Patria Peregrina, en el Departamento 20, a los orientales, a los uruguayos, en lo que está pasando en toda nuestra América, invitarnos a la más profunda reflexión. Porque lo de la República Argentina, la debacle de una propuesta con un barniz progresista, con profunda corrupción, con profunda profundización en todo lo que tiene que ver con inclusión, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, pero no alcanza para sostenerse en el gobierno. Lo que acaba de pasar en Bolivia, lo que acaba de acontecer en Paraguay, lo que está en este momento gestándose en Ecuador, es impensable en estos tiempos de avances, de retrocesos, donde indudablemente las posiciones más conservadoras, más reaccionarias, por momentos en raras mezclas con sectores provenientes de los sindicatos o de alguna fuerza de izquierda, terminan en conjunción y en algunos casos incluso con el imperio, enfrentando procesos en toda América. Ni qué decir lo de Venezuela, ni qué decir lo que fue aquello que intentó instrumentar Hugo Chávez Frías y lo que ahora ya no puede sostener Maduro. Lo que pasó en Bolivia con un grupo, un sindicato, tal vez el más poderoso de Bolivia, que actúa no como sindicato, sino como corporación. Los mineros, que fueron claramente, notoriamente beneficiados en el gobierno de Evo, terminan generando piquetes, terminan generando un enfrentamiento a guerra, como señalaron en su declaración, contra el gobierno, y el eje es que se oponen a una instrumentación de una ley que lo que pretende es que los trabajadores en esas minas puedan sindicalizarse, que siga estando la prohibición de que puedan asociarse o alquilar
las concesiones a empresas extranjeras y que tenga que haber un control medioambiental de la gestión. Frente a esto, van a un duro enfrentamiento que termina con el secuestro, la tortura y el asesinato del viceministro del gobierno, Rodolfo Illanes. Algo que prácticamente no tiene antecedentes en lo que tiene que ver con los pueblos avanzando, en lo que tiene que ver con las últimas décadas aquí en nuestra América. En Paraguay, después de aquella intentona de avanzar en lo que tiene que ver con todo un aliado en América que encabezaba Lugo, la desprolijidad de Lugo, la poca profundización en lo que tenía que ver con las reformas, y la derecha y los sectores dominantes que nunca quedan tranquilos accionando. Yo recuerdo con mucha emoción a Ricardo Flecha, el músico más importante del canto popular en Paraguay, cantando por primera vez en guaraní el himno paraguayo en la Asunción de Lugo, y cómo aquello se fue deflecando. Hace algunos años, cuando estuvimos en Curuguatí, cuando estuvimos en tierra sagrada para los orientales, porque allí estuvo el mejor de nosotros, el don José, estaba ya operando, ya venía con tiempo, operando un pequeño grupo que había surgido desde la izquierda, de Patria Libre, una conjunción curiosísima, estas cosas raras que están pasando en nuestra América, marxistas-leninistas con anarquistas, con medioambientalistas, arman una pequeña guerrilla. En aquel momento habían tomado una posta policial, habían capturado a un agente, un solo agente que estaba en la posta, y lo habían asesinado. Ahora acaban de generar una acción que más que una acción colinda con el terrorismo, donde se cobran la vida de 8 militares, escudados en un supuesto ejército del pueblo paraguayo, que más allá de su origen termina siendo útil a la derecha más extrema y convive con el narcotráfico, y que fue una de las excusas para voltear a Lugo del gobierno. Chile con Bachelet a la cabeza, y esta misma mañana se suceden demostraciones, manifestaciones del orden estudiantil en contra de las AFAP, que fueron las primeras que se instrumentaron aquí en nuestra América. Y Rafael Correa enfrentando, por un lado, una campaña mediática, y esto es una señal en todos estos países, bueno, empezando por Brasil, que es el que más nos convoca en este mediodía. La mayoría de los medios más importantes que están viendo lo que está pasando en Brasil, los brasileros, están en manos de quienes tomaron en un golpe parlamentario el gobierno, y en este caso no solo el gobierno, porque tienen el poder económico, el poder mediático, encabezados por Temer. Las cámaras empresariales toman el poder, no solo el gobierno en Brasil. Y la mayoría de los brasileños a esta hora de la mañana escuchan en la radio y ven en la televisión el informe, el relato, el punto de vista de quienes encabezan el golpe que se ha formalizado en las últimas horas. ¿Cuántos caminos por recorrer para llegar al pueblo aquel? Decía el querido Washington Benavides en la Filadelfia Real, el tema de los sueños y de los tiempos por venir, que el Numita le pone vuelo. Si me permiten, e invitando a que nos quedemos pensando, reflexionando en esta coyuntura tan dura, tan especial, tan particular, que requiere el esfuerzo y la participación en distintas responsabilidades de todas y de todos, me gustaría cerrar este trámite aquí en la 30 con ese texto, preguntándonos cuándo vamos a llegar al pueblo aquel. En los 90 el PT planteaba sin miedo a ser feliz. En esta coyuntura apenas puede plantearse
sin miedo a ser. Vuelvo a quedarme con Federico García Lorca. No vamos a llegar, pero vamos a ir. ¿Cuántos kilómetros faltarán? Muchas gracias, Alfredo Marico. Voy a cantar para comenzar un texto de Washington Benavides, gran poeta de nuestra tierra. La Filadelfia Real, la ciudad de los hermanos. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames bien a recorrer aquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán, el mundo, el vino, el pan aquel. No fantasía de anaquel, ni fortaleza de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames sin recorrer aquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán, el mundo, el vino, el pan aquel. No fantasía de anaquel, ni fortaleza de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el tibio pan, donde te ofrezcan